Joe Biden en Estados Unidos tiene serios problemas respecto a las nuevas configuraciones del planeta. Desde un lado, el problema ahora mismo parece ser el más acuciante: Palestina frente a Israel. Sin embargo, a nadie se le ha olvidado que hay que enviar ingentes cantidades de dinero de Ucrania a Ucrania para seguir con una ofensiva que todos dicen no vamos a resultar ganando. Algunos allá. ¿Qué está pasando con esta reconfiguración del poder en el planeta? Nos acompaña el doctor Ezequiel Vistoletti. Él es maestro universitario, hombre vinculado profundamente al estudio desde la Academia de las Relaciones Internacionales, que además tiene su canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Jota, como siempre un placer acompañarlos. ¿Nuevos pulsos del poder o más bien colapsos de los muy viejos? Em, bueno, un poco de las dos cosas, Jota. Recordarás cuántas veces acá en nuestras charlas establecíamos el foco en eh, el contexto geopolítico global, lo presentábamos como un incendio con distintos focos a lo largo del planeta Tierra, el de Ucrania quizás en aquel entonces el más visible, el más promocionado en cierta medida por los propios medios occidentales, pero como ese muchos otros, Taiwán, posteriormente Nagorno-Karabaj, recordemos también los focos en África, el más reciente, el de Níger, Azerbaiyán en su momento también, bueno, distintos chispazos y finalmente apareció uno más grande que todos los anteriores, o por lo menos más grande en la mirada occidental a través de los anteojos, o quizás mejor dicho, las anteojeras de los grandes medios de comunicación, los cuales determinan la atención del mundo de manera escandalosa, ¿sí? A través de recortes de la realidad, generando la opinión pública, o por lo menos la opinión publicada de todos y cada uno de nosotros. Y en ese contexto, el conflicto en un país del este de Europa, cuyo nombre ya prácticamente no recuerdo, Urania, Umania, algo por el estilo, desapareció. Ese conflicto desapareció, el malvado de turno en aquel conflicto, Putin, ya no lo recordamos tampoco, y en su lugar apareció un nuevo conflicto en Gaza. Qué curioso que este nuevo conflicto presenta una historia de más de 70 años. Pero bueno, ese es el triste rol de los medios de comunicación desde hace ya bastante tiempo y su manera de direccionar, redireccionar y la atención del común de la gente y determinar naturalmente las visiones del mundo de la gente de a pie en gran medida. Pero bueno, dicho todo esto, Jota, ¿qué presenciamos en este nuevo conflicto con relación a esa hoguera internacional? ¿Qué novedades? Bueno, yo presencio como hasta ahora signos muy fuertes de la decadencia de los poderes occidentales, de la hegemonía de los Estados Unidos y reacciones entre virulentas y desesperadas de los países occidentales y en particular de los Estados Unidos. ¿Cómo responde Estados Unidos hasta ahora frente a esto? Recordemos una vez más lo sucedido en Gaza, primero un ataque eh, llevado a cabo por Hamas y a partir de entonces una respuesta retaliatoria de Israel con bombardeos masivos sobre Gaza, sobre la base de la legitimidad derivada de ese ataque, lo cual ya de por sí, aquí una pequeña nota al pie, esto de cómo un grupo armado realizó un atentado terrorista
en nuestros territorios, entonces Israel como Estado puede legítimamente realizar bombardeos masivos contra civiles. Esa es la lógica. Si deliberamos un segundo respecto a la lógica, entonces aparece un grupo considerado terrorista por Occidente como Hamas al lado de un Estado como Israel, reconocido internacionalmente y sometido al derecho internacional y a su propio derecho. Nunca un Estado puede responder con las mismas estrategias de una organización terrorista, porque en ese, entonces, en ese caso, en lugar de un Estado, aparece una organización terrorista. Pero bueno, esa es la lógica y esa parte de esta decadencia, ¿no? El hecho de que todo aparece travestido, todo... em, eh, todo corrompido en última instancia. Pero bueno, no quiero abandonar el argumento respecto a las distintas formas de reacción frente a este nuevo foco en la hoguera internacional, en la hoguera geopolítica internacional. ¿Cómo respondió Estados Unidos? Bueno, con un viaje de su presidente, Estados Unidos, a Israel, un discurso muy duro de apoyo a Israel y de condena únicamente a los atentados de Hamas, sin siquiera una mención a el cuidado de las vidas de los civiles en Palestina. Todo esto un día después de el incidente, lo voy a llamar de esa manera, lo voy a presentar de esa manera para no aparecer sesgado, del incidente con la Con el destrucción impacto del hospital. de un Exactamente. artefacto de 1,5 toneladas en un hospital en Gaza. Exactamente, con casi 500 muertos, muchísimos niños, imágenes desgarradoras y el habitual juego de culpas de un lado y del otro. Pero bueno, él inmediatamente en ese discurso realizó la condena, determinó la condena de Hamas y de la organización, en realidad no de Hamas, sino de la segunda organización armada en la Franja de Gaza, no recuerdo ahora exactamente el nombre. De Eh, hecho, de hecho, la gente sí, lo sabe. Quién sabe, no es necesario pronunciarlo, es una que comienza con A, con H y termina en Z, ¿no? Entonces, la gente ya exactamente. tiene claro, ¿no? Bien, bueno, inmediatamente él determinó que ese Perdón. atentado, Sí. perdón, que esa explosión terrible había sido, respondía a el lanzamiento fallido de un misil de una de estas Ok. organizaciones terroristas de Gaza, y realizó y realizó una declaración de apoyo total y absoluto a Israel, mientras lo acompañaban en su periplo dos grandes portaaviones situados, estacionados frente a las costas del Mediterráneo de Israel, uno de ellos el más grande del mundo, otro, el segundo, uno de los más grandes del mundo también. Esa es la respuesta, y esto recuerda mucho a la llamada diplomacia de la cañonera de los británicos y de los estadounidenses a finales bueno, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Esta política internacional, esta política exterior de establecer un barco con cañones frente a un país del ahora llamado sur global para determinar las relaciones con ese país a través de o bien la capitulación respecto a la soberanía de un territorio o un acuerdo comercial. Y bueno, si esos países no capitulaban, no contemporizaban frente a las exigencias de primero Reino Unido y después Estados Unidos, bueno, comenzaban los bombazos, ¿no? Esa es la forma esa es la llamada diplomacia de la cañonera, y esto recuerda mucho a eso. ¿Cuál, por el contrario, la postura de de ese nuevo orden mundial en ciernes, de los nuevos países surgiendo en todo esto, por cierto, reunidos hace algunos días en China? Putin realizó un viaje a la China con su correspondiente encuentro con Xi Jinping. Además, no desaprovechó la oportunidad para realizar encuentros, por ejemplo, con Víctor Orbán, nada más y nada menos, con un líder europeo. Bueno, ¿cuál la respuesta de ese otro
polo de poder alternativo o ese polo múltiple, porque ahí participan muchos países. Bueno, la negociación diplomática. En los últimos días, Putin llamó en el transcurso de 24 horas, y esto lo presentó oficialmente Rusia y lo convalidaron los respectivos países. Llamó al-Assad de Siria, por la cuestión de Gaza, nada más. Ok, A Raisi de Irán, a el Sisi de Egipto, a Abbas de Palestina y a Netanyahu de Israel. Estableció contacto directo, él personalmente, con todos los líderes implicados en esto, en la búsqueda de una solución diplomática. La propuesta de Putin básicamente presenta un llamado al alto el fuego y la entrega de los rehenes. Una resolución diplomática para desactivar la posibilidad de una escalada y un conflicto fuera de control con todos estos ya. países involucrados. ¿Sí? Irán, Siria. Bueno, debería haber llamado también al del Líbano, el único faltante. Posiblemente no hayan respondido el teléfono, pero Palestina, Abbas, el presidente oficial de Cisjordania, de Egipto, el Sisi, bueno, Irán, un actor fundamental en todo esto, y el propio Netanyahu. Con esta propuesta, todavía naturalmente en negociación, pero con una propuesta clara de cese de los bombardeos, ayuda humanitaria y entrega de devolución de los rehenes, ¿no? Una propuesta diplomática sensata con concesiones de ambas partes y ganancias para ambas partes con el objetivo de la paz y con el objetivo compartido de todas las partes de no motorizar un enfrentamiento a todo o nada en la región. Porque cuidado que ninguna de las partes querría un enfrentamiento a todo o nada, porque, por ejemplo, aún considerando a los sectores más radicales del gobierno de ultraderecha de Netanyahu, ellos están muy conscientes de que en el caso de un enfrentamiento contra el Líbano con Hezbollah, con la intervención directa de Irán, incluso con la posibilidad de participación de Jordán, de Egipto, de Siria, Israel, más la cuestión en Gaza con Hamas, aparecería en serios problemas. Lo mismo en los otros países, nadie quiere la explosión de una guerra descontrolada. Bueno, esa es la postura contraria a la de Biden de Putin, a quien recordarás, todos presentaban en los grandes medios como un paria, nadie quiere la mano de Putin, una reunión, un llamado, bueno, aparece activo y además puede llamar a cada uno de ellos con respuestas de ambos lados. Biden no podría llamar por ejemplo, a Raisi de Irán. Puede llamar a Netanyahu, sí. Tampoco podría llamar al Assad. Los líderes europeos tampoco podrían establecer contacto con ambas partes. ¿Por qué? Porque durante años, bueno, estuvieron dedicados a realizar adjetivaciones, a realizar caracterizaciones denigratorias de los distintos líderes. A Putin lo llamaban asesino, a Xi Jinping también, a los líderes de Irán esto, a los de Siria otra cosa, ¿sí? Este un asesino, este un genocida, este el otro, todo lo contrario a lo que debería la diplomacia, ¿sí? Bueno, no puede. Rusia sí puede, lo mismo China, por vía paralela, no lo presentan públicamente como los rusos. Recordemos, Jota, que la diplomacia china está caracterizada por, de alguna manera, el trabajo de La hormiga discreción, detrás, ¿no? la discreción, el trabajo de hormiga detrás de bambalinas, ¿no? De la noche a la mañana apareció un acuerdo de restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, todo el mundo sorprendido, pero los rusos habían comenzado la negociación de ese acuerdo 10 años atrás. Nadie estaba enterado, por lo menos nadie en la opinión pública internacional, y ellos realizaban ese trabajo de hormiga. Bueno, los chinos aparecen en estas negociaciones igual de activos que los rusos. Ambos presidentes, Xi Jinping y Putin, realizaron una reunión, otra vez aparecieron unidos, una demostración de unidad. Bueno, estas las dos formas de reacción de un poder en decadencia, y aquí no solamente aparece Estados Unidos, sino
sus adláteres europeos también, con una actitud verdaderamente lamentable. Puedo recordar, por ejemplo, lamentable y contradictoria, puedo recordar la inmediata visita de Ursula von der Leyen a Israel, la cual desencadenó en Europa muchísimas críticas porque ella determinó realizar una visita a Israel poco después del inicio de los bombardeos y presentar públicamente el apoyo exclusivo y absoluto a Israel sin el mandato de ninguno de los líderes de Estado de los países europeos. Ella no puede, en realidad, como presidenta de la Comisión, determinar la política de la Unión Europea sin el apoyo de los presidentes de los distintos países. Bueno, así lo determinó de todos modos el propio presidente del Consejo de la Unión Europea. Otras de las instituciones realizaron críticas muy fuertes por este posicionamiento tomado solamente por ella, incluso Macron, otros presidentes lo mismo. Bueno, no obstante lo cual, Scholz realizó también una visita a Israel, antes a Annalena Baerbock, con mensajes de con Israel a todo nada y no con el correspondiente mensaje diplomático de rechazamos la violencia contra los civiles de todas las formas, llamamos a una resolución pacífica. No aparecer de ningún lado, aparecer del lado de la paz y del rechazo, sí, a los ataques contra civiles, incluido el ataque de Hamas, naturalmente, pero no aparecer como una parte bombardeando civiles inocentes en Gaza. Esa es la cuestión. Bueno, eso por parte de Europa. Tercer factor interesante en todo esto, en esta contraposición, J, entre la reacción de ese nuevo mundo, de ese viejo orden en decadencia y este nuevo orden naciente y sus intentos diplomáticos, a diferencia de ese posicionamiento guerrerista. Bueno, lo sucedido en el Consejo de Seguridad. Curiosamente, o casualmente, Brasil aparece en este momento en la presidencia del Consejo de Seguridad. Con toda razón, realizó un llamado, la semana pasada, realizó un llamado a una reunión a puertas cerradas de última hora por la situación en Gaza y presentó una propuesta de resolución muy balanceada, realizando una condena a los ataques de civiles, el conflicto en Gaza, incluido, y esto lo establecía claramente, incluido naturalmente el ataque contra civiles en Israel. Esto aparecía textual. Bueno, todos los países convalidaron esta propuesta de resolución, excepto uno. ¿Quién rechazó esto? Los Estados Unidos. Solo los Estados Unidos, eso también es súper interesante, J. Francia, Reino Unido convalidaron esta resolución llamando al fin de las hostilidades, el respeto de los civiles. Bueno, Estados Unidos lo rechazó porque en la resolución no aparecía la mención de Hamas, la mención explícita de Hamas, sino que realizaba un llamado a todos los ataques y, una vez más, literalmente, incluidos los ataques terroristas contra Israel. Y además exigían que hubiera una frase que dijera que Israel tenía el derecho a la defensa, ¿no? Además querían el derecho a la defensa, esa otra de las grandes, de los síntomas de los tiempos, ¿no? Esto del derecho a la defensa. Bueno, sí, el derecho a la defensa. Que ya lo has explicado tú muy bien, ¿Qué ¿no? conneta el derecho a la defensa? ¿El corte del agua a la población civil y los bombardeos? ¿Es el significado del derecho a la defensa? Bueno, pavadas. Y después, J, rectificaron, como querían que promulgaran esta medida, al menos con algunos cambios. Bueno, rectificaron, reacomodaron la resolución para generar una pausa humanitaria. Tan solo eso, Jota, una pausa humanitaria para el ingreso de alimentos, de medicinas, la salida de muchos de los heridos, muchos derivados de este criminal ataque contra el hospital. Bueno, Estados Unidos lo rechazó nuevamente. Con lo cual presenciamos la caída, la debacle, la destrucción de ese viejo orden encabezado por Estados Unidos y sus intentos desesperados, guerreristas,
abiertamente contrarios a la vía diplomática y de la paz, frente a ese nuevo mundo en la búsqueda de soluciones. En un conflicto, por cierto, fuertemente ligado a la política exterior de los Estados Unidos de los últimos 30, 40 años, por lo menos, hasta la caída del muro de Berlín y hasta el colapso de la Unión Soviética, en el conflicto entre palestinos e israelíes participaban como potencias extranjeras básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Es el balance de poder en ese entonces, cada quien con sus apoyos, con sus rechazos. Bueno, a partir de entonces, con la desaparición de la Unión Soviética, Rusia retrocedió en ese conflicto y Estados Unidos comenzó a monopolizar la política exterior de Oriente Medio y en particular de este conflicto. ¿Y qué generó? Más caos que otra cosa. Se No podría generó una... decir que, se Sí, podría decir que cuanto más síntomas de degeneración presenta este bloque de poder, tiene expresiones cada vez más violentas y sin capacidad de hacer diplomacia. completamente de acuerdo, Jota. Y no solo eso, sino que también cada vez más peligrosas, como una persona desesperada, caída al agua, ¿no? Antes de descender a los abismos ahogada. Bueno, una persona en esa situación puede representar un riesgo para los rescatistas mismos. Y en ese riesgo Unas ahora, expresiones del presidente Biden que para muchos resultaron más que chocantes ya para el estudio, es nosotros vamos a pagar la guerra de Ucrania y vamos a pagar la guerra en Palestina, porque somos Estados Unidos. O sea, somos la potencia más grande, no del mundo, digo, somos la potencia más grande de la historia. Así que bancamos este y bancamos esta de acá y las que vengan, porque somos nosotros. Somos los más grandes de la historia. Y de inmediato le respondieron, también son los que tienen una deuda más grande en toda la historia de la humanidad, en proporciones. Pero, análisis de esta posición. sí, efectivamente. Esa deuda en gran medida responde a la política asumida por los Estados Unidos desde eh, los años 80 hasta el presente, en el cual, bueno, generaba déficit genera aún déficit, pero la fortaleza del dólar aparecía como resolución a eso. Incuestionable. Claro, y ya que Estados Unidos puede determinar la impresión de dólares a mansalva, entonces eso representaba la forma de financiamiento de una política económica en la cual Estados Unidos realizaba cada vez más importaciones de bienes y servicios de todo el mundo, mientras abandonaba la propia producción. ¿Sí? En cualquier país del mundo, esta situación tarde o temprano desencadena una crisis. Si vos abandonás el rol productivo en la economía y apareces solamente como consumidor, en algún momento eso va a desencadenar un problema. ¿Sí? Pero Ujú. bueno, como Estados Unidos podía desembolsar dólares gratuitamente, generaba deuda, pero a la vez después generaba la impresión de papel moneda, bueno, con valor en tanto ese papel moneda, esos dólares presentaban en el resto del mundo credibilidad en gran medida basada en su fortaleza militar. Pero bueno, los países respondían a eso. Bueno, hoy día ya no. Por eso el problema de la deuda para Estados Unidos ahora parece mucho más serio que antes, porque ya no puede generar dólares a voluntad, más deuda, consumo de bienes exportados, deuda tomada por países de otros lugares, por países extranjeros, un consumo gigantesco de bienes importados sin la producción de nada como Ujú. tal proveniente de los Estados Unidos. Bueno, eso ya no puede. Esa es la situación general para, para contextualizar la cuestión de la guerra. Ahora, perdón, la cuestión de la deuda de los Estados Unidos. Ahora, en cuanto al financiamiento de estas guerras, primero la de Ucrania y ahora la de este conflicto, yo no lo llamo guerra porque acá no participan dos estados, esa es la definición de guerra. Bueno, ya fue rechazado el último pedido al Congreso estadounidense del gobierno de Biden de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 24.000 millones de dólares. Eso determinó la caída del
speaker, como lo llaman allá, el presidente, lo llamaríamos en América Latina, el presidente de la Cámara Baja republicano. Los republicanos rechazan el apoyo a Ucrania cada vez más. El común de la población en los Estados Unidos, según todas las encuestas, ya parece en contra del financiamiento de la guerra en Ucrania, mientras en Estados Unidos aparecen serios problemas de infraestructura. Bueno, todos recordarán seguramente los problemas en cuanto a salud pública, educación pública, en cuanto a pobreza, vivienda, desigualdad, el endeudamiento de los ciudadanos de a pie, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto, el común de la gente en Estados Unidos ya rechaza el envío sin ton ni son, sin sentido, de cientos de miles de millones de dólares hacia Ucrania. Los republicanos lo mismo, así que esas afirmaciones bravuconas de Biden de vamos a patrocinar esta guerra, vamos a patrocinar la otra porque queremos, porque podemos, bueno, carecen de fundamento. En segundo lugar, Jota, también aparece la cuestión técnica de el patrocinio militar de dos conflictos. Pueden querer el envío de armas a dos o más conflictos, como en algún momento recuerdo a Obama con 7 guerras a la vez a lo largo y ancho del planeta Tierra, pero no pueden por la falta de capacidad productiva, especialmente para guerras como la guerra en Ucrania, una guerra convencional, mucho más parecida a la Primera Guerra Mundial que a los conflictos de contrainsurgencia en última instancia llevados a cabo por Estados Unidos contra Irak, contra Afganistán, en distintas acciones militares específicas contra grupos armados muy chiquititos. No, acá aparece una guerra de desgaste con producción masiva de armamentos, con cientos de miles de soldados involucrados, y no puede Estados Unidos, porque, una vez más, en el contexto de esas intervenciones militares, fue abandonando su capacidad militar convencional, por ejemplo, la producción de municiones, ¿sí? Todo Estados Unidos y Europa no pueden generar siquiera la mitad de las municiones producidas por Rusia, por ejemplo. Rusia no abandonó esa capacidad porque realizó una apuesta militar en ese sentido en su momento. Estados Unidos no. La doctrina imperante de la guerra de los Estados Unidos respondía a la reducción de los ejércitos masivos y la creación de unidades de élite. En su momento, si no recuerdo mal, presentaba 80.000 efectivos en unidades de élite, nada más. Grandes drones para bombardeos, una fuerza aérea muy fuerte y la destrucción de la capacidad militar en las cuestiones fundamentales de una guerra convencional. Bueno, aunque quisiera patrocinar a Ucrania, ya no podía en los últimos tiempos, de ahí que debía despachar munición de racimo en lugar de municiones convencionales, mucho menos útil, mucho menos efectiva esta munición de racimo para el ataque a un objetivo militar que una munición convencional, naturalmente. Muchos de sus arsenales ya parecían básicamente vacíos y parte de los arsenales israelíes también enviados a Ucrania, me disculpas, y ahora de repente otro conflicto más con, bueno, necesidad de apoyo militar masivo también. En los primeros días por lo menos los 5 o 6 primeros días de bombardeos, Jota, según las cifras publicadas oficialmente, nadie hasta ahora lo rechazó esto, llamaba fuertemente la atención. En esos primeros 5 días, Israel había realizado 5.000 bombardeos sobre Gaza. 5.000 bombardeos, 5.000 bombas lanzadas sobre Gaza a partir de los arsenales israelíes existentes, naturalmente, en esos primeros 5 días en un territorio muy reducido. Como idea, Jota, en comparación con la guerra de Ucrania, caracterizada por un uso masivo de la artillería convencional, ¿sí? De obuses, de cañones, ahí sí, Okay. miles de proyectiles disparados o decenas de miles de proyectiles disparados cotidianamente, pero bombas, una bomba, aún una bomba guiada representa
un armamento muchísimo más destructivo y muchísimo menos específico, muchísimo menos direccionable, ¿sí? Ok. La artillería realiza disparos en el frente de Ujú. batalla, en zonas ya evacuadas, bueno, de manera sistemática. Una bomba no, una bomba parece como un pepino caído sobre una ciudad y destruido todo a su alrededor. Bueno, en el peor momento de la guerra en Ucrania, si no recuerdo mal, Rusia realizaba bombardeos diarios en el momento de Bakhmut de alrededor de 30 bombas diarias en un frente de miles de kilómetros. 30, entre 30, si no recuerdo mal, entre 30 y 50 bombas diarias, Jota, en un frente de miles de kilómetros. De esas bombas famosas, las FAB 500 o FAB 1500, bueno, unas viejas bombas, las llaman las bombas tontas, básicamente, lanzadas de un avión hacia abajo, vueltas semi-inteligentes con un sistemita de aletas y GPS para que pueda la bomba más o menos determinar su dirección en la caída. Bueno, más o menos eso, entre 30 y 50 bombas cotidianas en el frente de batalla en un conflicto entre dos estados a todo nada, con una frontera, un frente de batalla de más de miles de kilómetros. Acá presenciamos en los primeros días, Jota, 1000 bombas por día. Yo realmente con ese dato, yo realicé averiguaciones, no pude determinar la refutación de eso, pero además, en términos de aprovisionamiento, ¿cuántos días más va a poder Puedes aguantar Israel? a ese ritmo. No podés, porque en un momento despachás todos los arsenales, Jota, además de el desastre de 1000 bombas tiradas todos los días, En un 1000 lugar bombas tan con media pequeño. en un lugar así de pequeño. Cada bomba, por lo menos, Jota, con 200, en el caso más chico, 250, por lo general las bombas de 500 o de 1000 kilos de explosivo. Eso genera una destrucción, Jota, terrible. Supuestamente, por las cosas leídas en los últimos días, ya más de un cuarto de todas las edificaciones, las casas de la Franja de Gaza, una región, por cierto, densamente poblada, ya parece completamente destruido. Un cuarto de todas las casas. Y además de todo esto, perdón, hoy estoy machacando mucho por la cuestión Sí. militar, porque últimamente aparezco muy, muy, muy interesado en estos temas, Ujú. porque No, está bien. en gran medida van determinando después también las condiciones del juego geopolítico también. Esto, además, para la supuestamente inminente ofensiva israelí, genera un escenario muchísimo peor, porque ¿cómo van a realizar el avance los tanques? ¿Por encima de las ruinas? Las ruinas representan la mejor forma de protección para grupos insurgentes, para grupos armados. Así que aparece no solamente esta furia asesina, sino también un desconcierto, un desorden, una falta de objetivos, Ujú. incluso al punto de que algunos medios, como por ejemplo recuerdo ahora artículos de Washington Post, de New York Times, de las últimas semanas, presentaban esto, las dudas de algunos funcionarios estadounidenses respecto a la existencia de un plan en Israel y que esto no respondiera únicamente a una reacción en caliente, improvisada. Yo hace algunos días en otra charla recordaba respecto a esto la respuesta de Estados Unidos tras los atentados del 11S contra las Torres Gemelas. Esa respuesta improvisada de Bush, Estamos hablando furiosa. del síndrome de Afganistán en este proceso. Exactamente, esa respuesta furiosa, enceguecida de Bush, y la decisión de comenzar la guerra contra el terror, así la llamó. Incluso en las primeras declaraciones él realizó un llamado a una cruzada eh, contra los terroristas con la palabra cruzada, ¿no? Inmediatamente recordando los ataques de los cristianos del medioevo contra los musulmanes, después debió rectificar porque todo el mundo árabe rechazó esto, y a la operación inicial, en los primeros días la llamaron justicia infinita. A los 2 días debieron reacomodar el nombre, rectificar el nombre, porque eso generaba inmediatamente una alusión religiosa de un ataque del cristianismo al mundo, al Islam, ¿no? Bueno, finalmente la llamaron, si no recuerdo mal, Enduring Freedom en inglés, como justicia, no, libertad duradera, una pavada así.
Pero bueno, lo importante, más allá de estos detalles tontones, Estados Unidos reaccionó en caliente, comenzó una ofensiva a todo nada, desbocada en Afganistán, también en Irak posteriormente, con resultados desastrosos para los Estados Unidos. El comienzo de esta decadencia de Estados Unidos aparece ahí, cuando determina que va a comenzar guerras en todo el mundo contra el terror, como lo llamaban ellos, con consecuencias trágicas porque generó no solamente caos en Medio Oriente y en todos estos países, sino endeudamiento, gasto público, soldados estadounidenses muertos, divisiones internas, problemas económicos, animadversión de los países productores de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hace unos días recordaba esto en una charla yo con este parecido entre aquel momento y realizaba un llamado a el gobierno de Israel a deliberar respecto a sus propios intereses, porque puede cometer un error histórico aquí. Y justo 2 días después, antes de ayer, aparecieron artículos en New York Times y en Washington Post recordando esta misma situación de cuidado porque los israelíes podrían cometer el mismo error que Estados Unidos en aquel entonces. Por eso están retrasando hasta el momento esta ofensiva, porque en primer lugar aparecían sin preparación, y en segundo lugar porque aparentemente muchos altos mandos militares de Israel están rechazando esto, están presentando la idea de que esto podría representar para Israel un error histórico, tanto en la ofensiva terrestre como tal, ¿sí? Con problemas, con obstáculos muy difíciles, como por las consecuencias posibles de reacciones de los países vecinos. ¿Por qué se está postergando esto? A ver, las posibilidades podrían ser varias. Una, que no tienen todos los recursos. Segundo, que no tienen un plan todavía. O tercero, porque los aliados suyos le dicen, no te metas a esto, porque si te metes no solo vas a salir mal parado tú, nos vas a desarmar el changarro a todos. ¿O qué otra posibilidad? Para mí, Jota, más allá de estas dudas expresadas por grandes medios occidentales y evidentemente derivadas de algunos funcionarios estadounidenses o europeos, para mí el retraso responde más a el consejo de los propios oficiales israelíes advirtiendo la posibilidad de un desastre. Así de sencillo. Una vez más, un desastre no solamente ¿Qué por las significaría un desastre? bueno, en términos internacionales, de repente una guerra a 3 bandas, un conflicto a 3 bandas, o a 4 incluso. Jamás en Gaza, esto podría también desencadenar la sublevación armada de Fatah en Cisjordania. Por el momento aparecen episodios de violencia limitados, contenidos en Cisjordania, la otra parte de Palestina dentro de los territorios ocupados por Israel. Así que en lo interior, 2 conflictos, ya no uno, sino 2. En el norte, la posibilidad, ya con escaramuzas iniciadas, contra el Líbano y en particular contra Hezbollah. Y una vez más, Hezbollah presenta una fortaleza muchísimo superior a la de Hamás, pero increíblemente superior, con arsenales de miles de misiles, misiles convencionales, misiles producidos para la... En Sí, fábrica, digamos, no artesanales. No exactamente, hechos no en un garaje. artesanales, no hechos en casa, ¿sí? Eso por el norte, la posibilidad de un enfrentamiento por el sur también con Egipto, la propia Siria con el apoyo de Rusia, incluso también Jordán, ya con algunas declaraciones respecto a, bueno, cuidado con esto, porque declaraciones de rechazo al el ataque contra el hospital, a la matanza de civiles en Gaza, y la participación también detrás de todo esto de Irán, por supuesto, también. Así que en ese sentido podría Irán tiene un desencadenar poco la una ventaja situación. y la desventaja de que está lejos, pero cerca también. Sí, aunque
Sí, de acuerdo, lejos en cuanto a que carece de fronteras, sin dudas, pero recordemos, Jota, que con los alcances de los misiles convencionales y ahora de los drones también, los drones súper baratos israelíes, tan exitosos ahora, los famosos drones geranios utilizados por Rusia, en realidad representan una modificación de los drones iraníes. Estos drones baratitos con respecto al costo de un misil. Un dron iraní presenta un valor de entre 20.000 y 50.000 dólares. Para todos nosotros, uy, cuánto dinero. Bueno, comparado con el valor de millones de dólares de un solo misil, representa una nada, un vuelto, ¿sí? Por eso pueden despachar drones tras drones tras drones, y estos drones iranios presentan una autonomía, una distancia enorme, muy baja detectabilidad, así que Irán aparece más Y vuelan muy lejos, bajo, según entiendo, de tal manera que los radares tienen mucho problema para ubicarlos. casi como un aeroplano, como estos aviones de aeromodelismo, con hélice, incluso un motorcito, una hélice, una carga explosiva relativamente grande considerando el peso total de estos drones y un poder destructivo enorme, una autonomía muy grande. Así que otro factor más, la posibilidad de la participación de Irán en todo esto. Y por dentro, Jota, respondiendo a tu pregunta sobre qué representaría para Israel un eventual problema en el caso del inicio de esta ofensiva, bueno, la ofensiva dentro de Gaza estancada por la resistencia en un ambiente urbano hostil, 2 millones de personas hostiles, recibiendo tanques sobre ruinas, organizados, escondidos en estas ruinas y con posibilidad de contraataque. ¿Stalingrado? Eh, ¿Es un en un Stalingrado? contexto, en un contexto Con la distinto en única cuanto. diferencia que estos no se pueden ir a ningún lado. Bueno, esa una de las diferencias, pero también una vez más la cuestión de los drones, yo machaco mucho con esto porque para mí los drones determinaron, los drones pequeños, no los grandes drones. En los años 90 Estados Unidos y Israel militarmente determinaron realizar una apuesta militar a partir de la inversión en grandes drones. Ellos los llaman vehículos no tripulados y generaron estos drones grandes como un avión sin tripulación, comandados a distancia, los llaman Reaper y bueno, distintos nombres ahí medio locos. Pero bueno, esta guerra generó un cambio en la cuestión de los drones fundamental. Ya no aparecen como relevantes estos drones del tamaño de un avión, sino unos pequeños drones comprables en Amazon o en cualquiera de las plataformas de venta, unas cositas así chiquititas, Unas abejas volando. básicamente con un peso de hasta 10 kilos, nada, pero con la posibilidad, en primer lugar, de generar la posibilidad de reconocimiento en tiempo real, de inteligencia en tiempo real, a un costo nulo. Antes solamente los países con satélites podían determinar en qué aparecían sus enemigos, qué actividades realizaban sus enemigos en la retaguardia. Sí, bueno, con los satélites, bueno, con la tecnología propia de un satélite, el costo propio de un satélite, grandes potencias podían esto nada más. Bueno, hoy día cualquier organización armada con unos pocos miles de dólares puede establecer innumerables ojos en el aire. Eso ya determina para una operación de este tipo una diferencia enorme. Y además, estos pequeños drones pueden realizar ataques o bien kamikazes o bien sencillamente abandonando una granada en el aire por encima de un grupo de soldados y generar así innumerables cantidades de muertes en las filas enemigas, y esto lo presenciamos en los videos de ataques rusos y ucranianos a sus enemigos, como así también, y esto lo presenciamos en el ataque de Hamas, con un pequeño dron y un pequeño artefacto explosivo generar la destrucción de un tanque. Aparecía O por del ahí, sistema de radares también, ¿no? o de cualquier cosa con costos de millones. Un tanque solo, J, no menos de 4 millones de dólares. Si vos podés generar la destrucción de un tanque
con un aparatito entre la compra del dron y un artefacto explosivo de $2.000, $3.000, bueno, ni Estados Unidos, con todo su poderío económico, militar, ningún país puede responder a esa diferencia en los costes de la guerra, ¿sí? Un artefacto enorme de millones de dólares con ultratecnología contra un aparatito volante con una granada encima. Bueno, eso determina un cambio en la forma de guerra en cuanto a las posibilidades de resistencia de pequeños Ujú. grupos armados. Ese otro de los problemas, o esa una de las novedades respecto, por ejemplo, al Stalingrado de aquel entonces, pero todo el resto, J, parecido. Sí, pues porque finalmente fue el ingreso de 300.000 efectivos al mando del general Paulus con el sexto ejército y salieron 5.000 10 años después, en calidad todos de haber perdido casi todo, más que fue terrible. Entonces es casi como un tajador meter un lápiz para que entre a que lo pulvericen. Quiero llamar la atención sobre algo que me parece interesante. El señor Blinken viajó a la región apenas los eventos. Y una de las cosas de las que poco se ha hablado es que le llamó al secretario o al ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y le dijo que interpusiera su influencia en la región para buscar un desescalamiento. Es, digamos, contradictorio. Es decir, ellos aparecen con 2 portaaviones que lo que van a hacer es escalar, de acuerdo a la doctrina de uso de esos equipos, es 2 portaaviones lo que van a hacer va a escalar. Y lo segundo, tocarle la puerta a quien le han estado pateando todo el tiempo, de dictador para arriba, de que no te vendo los chips, de todo, y luego llamarle y decirle, hermanito, ayúdame con este problema que ya no lo puedo manejar. ¿Qué ves ahí? Bueno, efectivamente, una contradicción total de, en este caso, Estados Unidos, su incapacidad, Estados Unidos y Occidente en general, eh, a partir de, bueno, lo sucedido en los últimos 40 años, abandonó la capacidad diplomática, incluso en la formación de personal diplomático formado para la diplomacia. Bueno, hoy en gran medida desapareció de los Estados Unidos debido a que desde la caída del muro de Berlín y la desaparición del mundo bipolar, Estados Unidos comenzó a realizar una política exterior basada en la unipolaridad, en el sentido de que si aparecía un problema en un país, en Ujú. lugar de acometer acciones diplomáticas, directamente determinaba lo que ellos llaman una estrategia de cambio de régimen. Un eufemismo para un golpe de Un Estado, golpe de Estado. la deposición de ese líder conflictivo y el establecimiento de un gobierno afín a los Estados Unidos. Bueno, eso a lo largo de décadas generó la destrucción de ese capital crítico, tanto en términos de personal como en términos políticos, de la decisión de que la diplomacia representa la mejor forma de resolución de problemas y no los golpes de Estado por doquier. Atención, recordemos la consecuencia de esto, ¿no? En todos lados, caotización y Ujú. finalmente los propios Estados Unidos afectados. Bueno, esto lo presenciamos tanto en Estados Unidos como en menor medida, pero aún así en Europa. Y recuerdo ahora, parecido a esto, J, con respecto a China, el año pasado, no recuerdo exactamente en qué mes, bueno, los líderes europeos, Annalena Baerbock, y no recuerdo si la acompañó también Macron, realizaron en el medio de la guerra en Ucrania, las tensiones respecto a la posición de China, realizaron un viaje a China Sí, claro. con el objetivo de Fue von der Leyen. solicitar von der Leyen y, si no recuerdo mal, también Baerbock, cuidado, porque recuerdo la bravuconada de Baerbock de, por un lado, desembarcar en China para solicitar el auxilio de China en la resolución de un conflicto a partir de que Occidente mismo no podía desactivar el conflicto en Ucrania porque participaba aparecía como una de las causas,
Bueno, y desembarcaron ahí. Por un lado, realizaron el pedido de negociaciones de China como actor neutral, y por otro lado, Baerbock, con una soberbia, bueno, con su soberbia característica, ahí en China, en la conferencia de prensa, comenzó a realizar declaraciones sobre los uigures y sobre las violaciones de los derechos de los uigures por parte de China. Entonces, o lo uno o lo otro, o desembarcás en China en la búsqueda de una solución desesperada, solicitando la intervención china, o realizás una declaración de ese tipo, intromisoria de los asuntos internos de China y completamente hostil en un viaje de visita a la propia China. Bueno, es lo mismo, Jota, otra vez esta contradicción entre la desesperación, por momentos algún atisbo de percepción de la realidad, y por otro lado esta soberbia ideológica Quiero que derivada de ese analicemos un pasado. poco más el tema chino. Sí, Yo tengo la impresión, estoy convencido de lo que si algo quiere China es tiempo para que cuando tenga que agarrarse, si es que en una confrontación, pues tenga más recursos, ¿no? Y lo que necesita es tiempo. Entonces yo me imagino más o menos en los astilleros o los lugares donde están fabricando las cosas, muchachos, apúrense porque estamos contra el tiempo. Entonces pasa lo de Israel, parece que vamos a tener un respiro porque estos van a estar en un rifirrafe que nos dan tiempo a nosotros. Lo que gana aquí es tiempo China y es lo que más necesita en este momento. es un cálculo, una especulación difícil esa, Jota, porque Ucrania también, el conflicto en Ucrania, el conflicto en China, cualquier conflicto lejos de China, en principio, retrasa el conflicto mayor entre Estados Unidos y China. Eso es cierto, pero a la vez todos esos conflictos pueden representar un disparador del conflicto mayor, porque los conflictos muchas veces comienzan, recordad que la guerra en Ucrania comenzó como una cuestión interna de Ucrania entre los prorrusos y los proeuropeos en Ucrania, después participó Rusia, a partir de Rusia el resto de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China, todo el mundo. Y en ese contexto, Estados Unidos maximizó su política de hostilidad en Taiwán. Efectivamente, no puede acometer varios conflictos a la vez y menos aún contra China, pero a la vez cualquier conflicto podría determinar el disparador, ¿no? La aceleración del conflicto en China. Entonces, es una especulación difícil. Lo mejor para China en realidad la paz en todo el mundo, en ningún conflicto, en ningún lugar, pero bueno, evidentemente los chinos Sigue construyendo carreteras y puertos para seguir vendiendo. obvio. Vámonos a Pekín, a ese Pekín de la ruta y la franja. Se reunieron, me parece, más de 30 presidentes, 130 delegaciones, otras tantas organismos internacionales, y el presidente Xi llegando a la cena con los presidentes acompañado de Putin. Impresiones sobre esto. Bueno, una muestra más de esa unidad y nuevamente los intentos diplomáticos de ambos y además las muestras de el poderío cada vez mayor de esta alianza y de este nuevo polo de poder, en el sentido, por ejemplo, de la reunión de Putin con Orbán, criticada por todos los líderes europeos, pero Putin realizó una reunión personal con uno de los líderes de la Unión Europea, supuestamente en guerra con Rusia. Y ya comienzan a aparecer otros en Eslovaquia, cada vez más voces críticas en el resto de Europa, en Estados Unidos las encuestas de Biden cada vez peor, con lo cual no solamente una demostración de unidad de ese bloque, sino una demostración del poderío de ese bloque generando fracturas en el bloque de enfrente, en Europa e incluso en Estados Unidos. Pero una vez más, lo importante de estos dos órdenes, este viejo en decadencia y este nuevo en formación, aparece en las distintas apuestas
de ambos. Uno por una caída estrepitosa arrastrando consigo a todo el mundo detrás, y el otro con el intento de creación de un mundo en paz y multipolar. Seguramente en ese nuevo orden multipolar o multicéntrico también aparecerán conflictos, pero aparecerán conflictos dentro de un esquema de relaciones de poder mucho más igualitario y en el cual el caos no representa la solución de nada, sino que aparece como perjudicial para todos. Para Estados Unidos en este momento y en las últimas décadas, la caotización respondía a sus intereses. Esa es la diferencia entre una política orientada a la paz por interés propio, tanto de China como incluso de la India y de los BRICS, y una política orientada a la guerra porque supuestamente la guerra genera beneficios. Bueno, generó beneficios durante mucho tiempo, pero ahora genera perjuicios para los Estados Unidos mayores a todos los beneficios anteriores. Okay. Ezequiel Vistoletti, uno de nuestros más queridos periodistas de Latinoamérica y el Caribe, que se encuentra ahora en Europa haciendo cátedra universitaria y desde de donde está colaborando además con diversos medios. Les sugiero visitar su canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, Jota, como siempre, un placer. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado en la conversa de ahora, el día de hoy, y nos volvemos a encontrar. Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.